Ahora, dentro de eso, lo que proponen los protocolos de enrutamiento dinámico, porque esto no es solo de OSPF, esto es propio de todos los protocolos de enrutamiento dinámico. Lo que se hace es redistribuir las rutas. Y aquí pueden ver este comando que ven aquí, perdón, vamos a hacer un puntero. Este comando que ven aquí, al ustedes activarlo en OSPF, significa redistribuir a todos los otros routers OSPF mi ruta por defecto. Yo tengo esta ruta por defecto, avisarles, decirles, oigan, por si acaso yo sé cómo llegar a la ruta, yo sé cómo llegar a internet, yo tengo una ruta por defecto. Y lo que van a hacer todos los otros routers es tomar esa ruta por defecto, activarla, instalarla en sus tablas de enrutamiento y pasársela al siguiente. O sea, yo de esa manera puedo redistribuir la ruta por defecto en toda mi red. Ese concepto redistribución es muy importante. Es algo que vamos a ver el día lunes. El lunes vamos a trabajar con lo que es el protocolo RIP. Y el protocolo RIP la verdad que es bastante corto. Entonces el lunes capaz que veamos RIP y IGRP. Por eso preferí dejarlo para la siguiente clase. Para los que estén viendo el contenido de cómo están distribuidos los temas, en teoría nos tocaría hoy día hablar de RIP, pero quisiera dejarlo para hablar un poco juntos los dos protocolos. Por eso vamos a pasar a DHCP. Entonces, RIP, IGRP o SPF, todos redistribuyen. Redistribuir es tomar rutas aprendidas por un método y pasarlas a otro método. Por ejemplo, rutas que aprendí gracias a OSPF se las puedo pasar a otra red a la que estoy conectado donde estoy trabajando con RIP o con IGRP. O sea, puedo pasar rutas de un protocolo a otro protocolo haciendo una traducción. Ya el lunes hablamos de eso, pero hay una forma de pasar de un método a otro. De la misma forma, yo puedo redistribuir mis rutas estáticas a mi protocolo OSPF, por ejemplo. Ahí en mi red, rutas estáticas que yo necesito que todos mis dispositivos conozcan, pero no las puedo incluir fácilmente en OSPF. Entonces lo que yo hago es, ya las tengo como estáticas, puedo pasarlas a mi enrutamiento dinámico. Es una forma. Ahora, esto que ustedes ven aquí, en la diapositiva, es una redistribución de una ruta estática. Fíjense, esto es una ruta estática, hiperroute 000. Y esta es la redistribución de esa ruta estática. Sin embargo, y esto es algo que van a notar, o tal vez ya han notado, siempre las rutas por defecto son tratadas diferente a todas las otras rutas. El comando para redistribuir la ruta por defecto es este. Y nadie más tiene un comando parecido. Por ejemplo, para redistribuir rutas estáticas normales, se utiliza en realidad el comando redistribute static. Quiero redistribuir rutas RIP, redistribute RIP. Incluso podemos verlo aquí en MikroTik. Por ejemplo, aquí está OSPF. Perdón. Aquí. Fíjense, ¿qué dice? Redistribuir redes conectadas, redistribuir rutas estáticas, redistribuir RIP, BGP o SPF. Rutas estáticas. Y aparte tenemos una sección para redistribuir ruta por defecto. Tienen su propia categoría y tienen su propio comando. Hoy en día, y ahí es donde les digo que ya está más facilito el examen de CCNA, ya no es necesario entender redistribución. De hecho, el único protocolo que tienen que aprender ustedes, el único protocolo de enrutamiento dinámico que necesitan aprender para pasar la certificación de CCNA es OSPF de área simple. Antes era RIP, IGRP o SPF de área simple con un poquito de área múltiple. Hoy, por si alguno ha estado un poquito al tanto, sabrán que CCNA se ha simplificado porque ahora se han creado unas certificaciones intermedias entre CCNA y CCNP. Entonces, bueno, van a tener que dar más examen los que quieran llegar hasta CCNP, pero bueno, ni modo. Es la política que está tratando de manejar Cisco. Entonces, con esto que tenemos acá, podemos manejar redistribución de rutas por defecto, que son la única redistribución que les van a pedir en CCNA. En la evaluación de defensa, le voy a ser sincero,
no llegan a este punto de complejidad con lo que es OSPF. No les van a preguntar sobre redistribución. Ustedes, si quieren, pueden hablar al respecto. Si es que les toca un tema relacionado a enrutamiento y quieren profundizar un poco más, quieren demostrar un poco más su manejo, si es que ustedes se sienten cómodos con este tema, pueden agarrar y compartirlo y pueden explicar al respecto. Y bueno, las rutas aprendidas las rutas por defecto, las rutas predeterminadas, siempre en Cisco van a tener el asterisco ahí a un ladito. Sin embargo, la letra va a cambiar dependiendo del router. Por ejemplo, este sería el router que tiene la ruta estática, el que lanzó el IP Route 000. Por eso tiene la S. Así es como se vería desde el router. Aprendido por OSPF, es una ruta estática, pero es externa. Externa porque la aprendí por parte de otro router y él me la distribuyó por otro método de enrutamiento. O sea, él conocía esa ruta por otro método. En este caso, enrutamiento estático. Muy bien. Eso sería por parte del tema de OSPF. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, vámonos con otro temita, entonces, si no hay dudas. El nuevo tema que vamos a mencionar hoy día es DHCP. Este sí es otro tema, al igual que enrutamiento interVLAN, es otro tema que les van a preguntar durante la defensa. No tiene su propia categoría, es combinado con Ateo. No sé por qué, pero lo combinaron con Ateo. Entonces, es importante que podamos comprender las ideas y funcionamiento de DHCP y también sus ventajas y desventajas. Ahora, lo que vamos a cubrir de este tema son cómo funciona, cómo se configura un servidor de DHCP en Cisco y cómo se configura un cliente de DHCP en computadoras, por ejemplo. Entonces arranquemos con los conceptos de DHCP, cómo funciona. El protocolo DHCP está diseñado para ayudarnos, y esto es en IPv4, para ayudarnos a la distribución de direcciones IP en una red IPv4, para que en lugar de tener que asignar de forma estática dirección IP, máscara de subred y otros parámetros adicionales, yo pueda tener un servidor central que asigne las direcciones según le vayan solicitando. Esto haciendo más sencilla mi implementación de redes de gran tamaño. El tipo de servidor de DHCP va a cambiar dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Puede ser tan simple como por ejemplo el router de una casa. Hay routers que son router switch, GPON, modem GPON o cable modem ADSL, voice gateway, VPN, más DHCP, más access point, son de todo. Pueden venir un dispositivo que combina hartas funciones en un equipo y proporcionarte el servicio de DHCP. O podemos empezar a escalar al punto donde yo tenga mi propio servidor de DHCP, separado de todos los demás, que cuente con la capacidad de poder proporcionar el servicio de DHCP combinado con ciertas características de administración más prácticas. Por ejemplo, un clásico es el servidor de DHCP de Windows Server. Mucha gente le gusta porque es más sencillo de manejar, es un interfaz gráfico agradable que te permite fácilmente vincular una computadora con una dirección IP, por ejemplo, y llevar comentarios y registros. Pero igual las diferentes marcas manejan su propia estructura que lo hace más simple o más difícil. Mucha gente se lo asigna a la tarea a los routers, que está bien, pero los routers es una función adicional. Ningún router está pensado para ser un servidor HCP muy avanzado. Es avanzado en el sentido del protocolo, de que te permite hacer casi todo lo que necesitas en el protocolo, mandar opciones avanzadas y otras cosas. Pero en la parte de administración,
los routers no son lo más agradable. Uno de los más bonitos que he visto, por ejemplo, ha sido los MikroTik. Y debo decir honestamente que en MikroTik tampoco es tan lindo trabajar con DHCP. Es una de las formas más fáciles de manejarlo con el interfaz gráfico y aún así yo no lo considero uno de los mejores servidores de DHCP que habría por ahí. Ahora, el tema de DHCP se trabaja con una estructura de cliente-servidor. Y la comunicación siempre va a ser iniciada por un servidor de DHCP. Por un cliente, perdón, de DHCP. Estoy al revés, con el cliente. El cliente pide prestada una dirección IP. El servidor se la asigna por un cierto periodo de tiempo. Una vez asignado esa dirección, si el cliente no vuelve a pedir una renovación de la dirección, pasado el tiempo, el servidor va a dar por muerto al cliente y va a poder reasignar esa dirección a alguien más. Ese tiempo de asignación va a variar. Direcciones IP, por ejemplo, se asignan en algunos routers 10 minutos por defecto, 3 horas, 1 hora, una semana. Hay diferentes tiempos. Yo les diría que depende de la red. Y aquí aprovecho para contarles, siempre me gusta contar esta historia. No me gusta dar los detalles de dónde fue para no vender a nadie, pero nos invitaron a hacer una evaluación de una red en una universidad. Era una red inalámbrica. Nos hablaron porque nosotros estábamos trabajando bastante con el tema de redes Wi-Fi. Nos dijeron necesitamos que nos reemplacen toda la red inalámbrica. Ahora, y esto lo vamos a hablar en el módulo inalámbrico. La implementación de una red WLAN, una red Wi-Fi, no es nomás llegar y cambiar todo y ya, y esperar que funcione. Cuando llegas a una red y te dicen hay problemas, necesitamos cambiar todo, hay que revisar cuál puede ser el problema real. Sí puede ser que sea un tema con los equipos, o sea, sí puede ser que la solución sea muy mala y no cumpla con los requerimientos que tiene la empresa. No cabe en esos requerimientos, pero también puede caer la posibilidad de que hay una mala implementación. O sea, sí se está cumpliendo con los requerimientos, pero está mal implementado. O tiene materiales inadecuados, no sé. Entonces a nosotros nos tocó hacer ese análisis, ir a hacer una inspección física, revisar y ver todos los servidores y equipos que estaban relacionados. Y les pedimos una descripción del problema para poder hacer un diagnóstico. Y en la descripción nos decían, lo que pasa es que cada semana, inicia la semana el día lunes, vienen los alumnos de la mañana, los administrativos, docentes de la mañana, y todos tienen acceso al Wi-Fi sin ningún problema. Y ellos, por toda la semana, no tienen ningún problema. Pueden estar en Internet sin ningún lío. Sin embargo, cuando llegan los de la tarde, la noche, a veces varía, algunos de la tarde sí pueden, algunos de la noche sí pueden, pero normalmente llega el martes y ya nadie puede. Los que les toca ir a partir del martes ya no pueden conectarse a la red Wi-Fi. Algo está pasando, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue revisar el servidor de DHCP. Tenía un servidor Windows que daba DHCP. Había un problema grande de seguridad. Todos los que se conectaban a la red Wi-Fi estaban en la misma subred que las computadoras de la universidad, que las estaciones de trabajo de los empleados y de los administrativos. Medio peligroso eso, pero ya. Yo voy y le pregunto al encargado y le digo, oye, a veces también se da el caso de que alguna computadora de los administrativos no tiene internet. Y se pone a pensar y me dice, sí, oye, a veces nos toca el escenario extraño donde no tienen internet. Y tampoco sabemos qué es. Ya la pensaron un poco mejor, me da tenés razón, justo pasa eso. Yo reviso el tiempo de alquiler que daba el servidor de HCP. Él estaba dando las direcciones IP por un total de 7 días. Y era un rango de direcciones /24, si no me equivoco. O sea, 254, quitemos el router 253, quitemos unos 5 servidores que tenían, 248. Lo que pasaba era que llegaban todos los usuarios del lunes por la mañana. Computadoras de escritorio, equipos celulares, tablets, lo que ustedes quieran.
Y todos recibían una dirección IP por parte del servidor y tenían acceso a internet y todos eran felices. Sin embargo, llegaba el punto donde durante el día llegaba el usuario número 248 y él alquilaba la última dirección IP disponible. Una vez que alquilaba la última dirección disponible, nadie más podía pedir direcciones hasta que no se venciera el alquiler de alguna de las direcciones IP. La primera persona que alquiló la dirección IP le dijeron es tuya por 7 días. O sea que esa dirección no se iba a vencer hasta el siguiente lunes. Entonces, las personas que no alcanzaron a recibir una dirección IP tenían que esperar a que el primer usuario que pidió dirección, se le venza su dirección y rogar porque ese usuario no la vuelva a pedir. Si el usuario no volvía a pedir su dirección, alguien nuevo podía agarrar y tomar la dirección IP. Por eso, cada lunes, como normalmente eran las mismas personas, ellos eran los que recibían el acceso a Internet. Ellos eran los que recibían una dirección IP y podían trabajar sin problema. Todos los demás no podían. ¿Cuál era la solución? Disminuir el tiempo de alquiler a algo tan bajo como 10 minutos. No hay problema con hacerlo bajo. No se recomienda que sea tan exagerado como 10 segundos, por ejemplo. Ahí va a ser una exageración de paquetes de DHCP. Pero cada 10 minutos no hay problema, no hay interrupción en el servicio. Porque es más una pregunta que dicen, o un paquete diciendo, mira, se está cumpliendo el tiempo, renovemos. Y listo. Nadie se queda sin dirección IP. Se queda sin dirección IP el que no renueva, el que no habla. Y normalmente eso va a pasar porque ya no está en la red. En redes públicas o redes donde va a haber acceso constante de diferentes dispositivos que vos no conoces y que siempre van a estar cambiando, no vale la pena que utilicemos direcciones o asignación de direcciones IP con un tiempo de alquiler muy alto. 10 minutos está de sobra. Sin embargo, cuando estamos en escenarios donde es una red local, por ejemplo, son los clásicos dispositivos que yo siempre voy a estar viendo en la red, que yo los puse en DHCP porque no quiero estar asignando direcciones estáticas. Y es común, por ejemplo, para las empresas que utilizan el concepto de BYOD o Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Empresas donde le asignan o los empleados van con su propia laptop o le asignan laptop que ellos pueden ir, llevar y traer de la empresa. Entonces, siempre van a ser los mismos dispositivos y yo no quiero asignar direcciones estáticas en una laptop porque yo quiero que el empleado pueda llegar a su casa, conectarse a su red Wi-Fi y no tener ningún problema de conexión, no tener que saber cómo cambiar de dirección estática a DHCP. Entonces, en esos escenarios no hay ningún problema. Le podemos asignar un tiempo de alquiler cada vez más y más alto. Ahora, ¿cómo es el proceso de solicitud? Y aquí podemos empezar a ver de alguna forma algunos problemas de seguridad, por ejemplo. Bueno, cuando tenemos un cliente de DHCP, el cliente es el que está obligado a solicitar la dirección. Él tiene que hablar. Y manda un mensaje de broadcast diciendo, quiero que alguien me dé una dirección IP. Una vez que ese alguien me mandó una dirección IP, una respuesta, perdón, veámoslo de esta forma. Primero me llega la solicitud de un cliente y yo soy un servidor de DHCP. Lo primero que hago es revisar si tengo disponible información que puedo otorgarle a ese cliente para que pueda trabajar conmigo. Si tengo alguna IP disponible, si la tengo, se la paso y le digo, mira, tengo esta dirección IP con esta información, si querés utilizarla. Y ahí se incluye como mínimo la IP y la máscara de subred. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Puede incluir más información. Yo le mando mi respuesta diciendo esto es lo que te ofrezco. El cliente ve mi oferta y me responde diciendo acepto tu oferta. Y finalmente el servidor dice listo, te entrego la dirección IP, es tuya. Voy a marcarla en mi registro y a partir de aquí empiezo a descontar el tiempo en el que te he alquilado la dirección IP.
Yo acabo de mencionar algo. Como mínimo, me tienen que mandar lo que es IP y máscara de subred. Eso es lo mínimo con lo que va a trabajar el DHCP. Eso va a incluir la dirección IP y lo que llamamos una de las opciones, la opción número 1, máscara de subred. Cada paquete de DHCP va a venir incluido, un segundo, va a venir incluido con opciones. Por ejemplo, la máscara de subred, el gateway predeterminado o la puerta de enlace predeterminada, que sería router, los servidores de dominio, son parámetros que yo puedo recibir por parte de mi servidor de DHCP. Vamos a ver si alcanzo a ver acá. Dame un segundo para que veamos si puedo simular un mensajito. Un segundo. A ver, voy a hacer algo rapidito para generar un paquete y podamos verlo. No me está dejando entregar. O bueno, renovar la dirección. No hay problema. A ver. Vamos a hacer algo. Ya. No me está dejando. Pero en la cabecera de HCP va a venir incluido una o varias de estas opciones. Hay diferentes dependiendo de lo que queramos entregarle. Por ejemplo, la clásica, como decía, máscara de subred, router. Por ejemplo, en unos casos más avanzados, servidor de tiempo. Un servidor NTP que se llama el protocolo NTP, que le permite al cliente solicitar la hora actual por parte de un servidor centralizado, un servidor inteligente que puede respondernos con la hora exacta. Un hostname, un nombre del dispositivo que se puede autoasignar. Y hay unos usos un poquito más avanzados. Por ejemplo, esto lo van a ver seguramente en telefonía IP. Yo les he hablado hace poco que hay un parámetro que se conoce como el autoprovisionamiento. El autoprovisionamiento significa de que yo puedo configurar a mi dispositivo o mandarle una configuración a mi dispositivo para que él, en cuanto inicie, sepa a qué servidores debe hablarle para trabajar, para funcionar correctamente. Les explico algo. En telefonía IP vamos a tener cliente-servidor. Un teléfono IP es un cliente y una central telefónica, por ejemplo, una PBX, es un servidor de telefonía. Hay de diferentes marcas y diferentes formas en que trabajan. Pero sin importar la marca, lo común va a ser de que se utilice algún protocolo de señalización, como el protocolo SIP, por ejemplo. Ahora, mi teléfono tiene que saber con qué servidor debe hablar. Tiene que saber con quién debe comunicarse para poder trabajar haciendo llamadas y otras cosas, para cumplir su función. Ustedes pueden de forma manual configurar eso en su interfaz del dispositivo, entrando por comando o interfaz web. Sin embargo, no va a ser tan cómodo. Y cuando estamos hablando de una red de gran escala, cuando estamos hablando de 100 teléfonos en la misma red, no va a ser una tarea sencilla. Entonces, lo que se hace es configurar un servidor TFTP, un servidor de archivos.
ese servidor va a tener almacenada el archivo de configuración de cada teléfono. ¿Cómo vas a saber a qué teléfono le pertenece cada archivo? Según la dirección MAC. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirle a nuestro teléfono, en cuanto bootea, en cuanto inicia, oye, habla con este dispositivo, habla con este servidor, él te va a pasar la configuración. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo puedo yo decirle a mi teléfono, habla con este dispositivo? De nuevo, puedo yo configurarlo de forma manual en el teléfono, o también puedo agarrar y pedirle a algún servidor que da información dinámica a que lo configure o que le pase parámetros para que él solito se pueda configurar. ¿Cómo se logra eso? La más común es la opción 66. En esa opción yo le digo, mira, toma una dirección IP, esa dirección IP es la del servidor con la que tenés que hablar. Una vez que ya has configurado todos tus otros parámetros, dirección IP, máscara de subred, todo lo que vos querrás, háblale a este servidor. Solicitarle información y él te va a decir cuál tienen que ser tus parámetros de configuración. Él te va a pasar un archivo para que vos te autoconfigures. De esa forma podemos dinámicamente configurar varios dispositivos a la vez. Esa es la extensión del protocolo de HCP. Eso es lo que demuestra lo complejo de este protocolo. Ahora, aquí vamos a empezar a ver un problemita sobre la seguridad. Y ese problema viene a ser con este cliente enviando mensajes de DHCP a nivel de broadcast. Cuando lo envío como broadcast, cualquier dispositivo lo va a escuchar. Cualquiera. Lo que significa de que si alguien está ahí para hacer daño a la red, va a poder escuchar mi solicitud y me puede responder. Y el problema con DHCP es que yo no puedo identificar un servidor de otro. Mi cliente DHCP va a responder a la primera oferta. O sea que si el servidor falso fue más rápido o estaba más cerca del cliente, él va a ser el que va a ganarse la confianza del cliente. Esto es un problema que significa que pierdo control de mi red. Hay otro problema también. Hay un protocolo, o un ataque que se llama DHCP Starvation, que es matar de hambre a un servidor de DHCP. A ver, vamos a ver si por acá podemos tener una demostración del ataque. Todo servidor de DHCP lo que tiene es una X cantidad de direcciones disponibles. Cuando a un servidor de DHCP se le acaban las direcciones IP, él procede a rechazar a los otros clientes, o a ignorarlos, perdón, a los siguientes clientes que van apareciendo. Entonces, si yo lograra conectarme a una red y hacer que el servidor de DHCP pierda todas las direcciones que tiene disponibles, ese servidor no le va a quedar más que rendirse y no poder proporcionar más direcciones IP a nadie. Por ejemplo, aquí podemos ver un servidor HCP en un router Cisco. Así lo vamos a ver aquí un rato. Allá adentro vamos a tener lo que llamamos un pool de direcciones. El pool de direcciones se trata del rango de IPs que yo voy a asignar. Por ejemplo, en este caso, esta persona va a asignar en su router de la 10.123.0.1 a la 10.123.0.254. Tiene hartas direcciones IP y este comando que usó antes, show IP DHCP binding, le permite ver qué direcciones IP han sido asignadas, cuáles están siendo utilizadas en ese momento. Ahora, vámonos al otro lado, al atacante. En este caso está usando un programa, dentro de Kali Linux, que se llama Yersinia. Vamos a ver más bien, ahorita me acordé que tengo mi Kali aquí. Vamos a ver si puedo mostrarles igual. ¿Pero de qué trata? Este programa está preinstalado en la mayoría de las versiones de Kali. No requiere mucha capacidad de entendimiento en la red, de redes en general.
Y lo que hace es que permite, miren, aquí permite seleccionar ataques de DHCP, mandar ataques de discovery de paquetes. Vamos a ver acá. Creo que era acá. Ahí está. Ahí se los puedo mostrar acá. A ver. No me digan que ya no viene incluido. Vamos a instalarlo entonces. Tampoco va a ser tan complicado. Ahora sí. Ahí está. Versión alfa. Ok. Siempre dice versión alfa. Lanzar un ataque. DHCP. Mandas un montón de ataques de Discover. Bueno, a ver aquí. Un segundo. Perfecto. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo un montón de direcciones IP. Este es mi servidor de DHCP. A ver, voy a extenderlo. Ahí está. Ahorita están siendo utilizadas 32 direcciones. Vamos a lanzar el ataque. Ok. Vamos a darle un rato. Primero, perdón. Algo tengo que verificar. Sí está con el adaptador. Perfecto. Ahí está, perdón. Para que vean todavía un poco el impacto que hubo en la red. A ver. Un segundo. Ahora sí, perdón. Bueno, para que vean un poquito del impacto que hubo en la red. Ahorita lo tuve que detener. Lamentablemente no vamos a poder ver el efecto porque fue tanta la solicitud de direcciones IP que hicieron a mi servidor de DHCP que tengo acá en la casa que mi router se saturó. O sea, no aguantó tanta carga. Y por eso me empezó a tumbar conexiones. Aquí tal vez podamos ver el resultado. Ya viéndolo de este lado. Miren, está mandando un montón de paquetes de Discovery pidiendo dirección IP. Y lo que hace es inventarse MACs. Inventa un montón de MACs hasta que satura el dispositivo. Fíjense. En este punto nos dan un ejemplo que dice the DHCP database could not be locked. Lo que significa de que está saturada. O sea, no puede consultar a la base de datos por nada más de que está demasiado llena de solicitudes. Y en este caso dice que direcciones que ya han sido alquiladas, 79. ¿Qué es lo que hace entonces este ataque? Me llena de tantas solicitudes hasta que me quita la posibilidad de seguir sirviendo a otros dispositivos. Y como vieron ahorita, hasta puede afectar a mi dispositivo en otras u otras funciones. Por ejemplo, a mi router lo afectó tanto que le tumbó sus otros servicios. Entonces, esto es lo que llamaríamos, o se lo puede considerar un ataque de negación de servicio. Ahora bien, esto
se puede solucionar. Ambos problemas que les comentaba se pueden solucionar. Y esto yo se los voy a preguntar en la defensa si les toca DHCP. Yo les voy a decir, yo tengo una red LAN sencilla con computadoras y un servidor de DHCP. Y resulta que un usuario conecta un servidor de DHCP no autorizado. Esto puede ser con malicia o sin malicia. Puede ser que alguien se equivocó y conectó. Por ejemplo, es muy común que hay gente que en una empresa que dice el Wi-Fi no me está llegando a mi celular, o por políticas de la empresa la red Wi-Fi no está autorizada para los celulares de los empleados. Y agarran y se compran su propio router inalámbrico, lo conectan a la red Wi-Fi, a la red cableada, perdón, y dicen listo, ya tengo Wi-Fi. Y a veces se equivocan. Y en lugar de conectarlo al puerto WAN, lo conectan al puerto LAN, haciendo que su router también sea un servidor de DHCP en la red local. Esto va a causar conflicto. Entonces yo les voy a preguntar, si aparece un servidor de DHCP no autorizado en la red, ¿qué pueden hacer para evitarlo? Cuando es una red cableada, hay algo que pueden hacer. Cuando es una red inalámbrica, les voy adelantando que no hay mucho que se pueda hacer. Ya eso lo discutimos en el otro módulo. Igual les puedo preguntar, nos atacan con un ataque de DHCP Starvation. ¿Qué haces para protegernos? Bueno, cuando se trata de un DHCP no autorizado, hay una defensa muy bonita que se llama DHCP Snooping. DHCP Snooping es una forma en la cual yo puedo designar roles de DHCP a los puertos. Yo voy a tener lo que se llaman los puertos confiables, los verdes, y los puertos no confiables, los rojos. Los confiables van a ser todos aquellos puertos donde yo espero ver paquetes de DHCP de tipo propuesta. Acuérdense que, o oferta. Acuérdense que en DHCP, primero, tenemos un cliente que pide servicio. ¿Ven ahí? DHCP Discover. Vamos a poner acá. DHCP Discover. Y luego se recibe un DHCP Offer por parte del servidor. Lo que hace DHCP Snooping es decidir, si es un puerto confiable, ese puerto puede enviar ofertas. Pero si no es un puerto confiable, no puede enviar ofertas, solo puede enviar solicitudes, descubrimientos. De esa forma decimos, en los confiables vamos a tener servidores, en los no confiables vamos a tener clientes. ¿Qué pasa si en uno de los puertos aparece un servidor de DHCP falso y trata de asignar direcciones IP? Snooping, al ver una violación a una de sus reglas, bloquea ese puerto, lo apaga, o yo puedo elegir, puede apagarlo, puede dejarlo encendido pero no permitir transmisión, o puede simplemente avisarme. Puede generar una alerta de SNMP, una trampa de SNMP que se llama. Esas trampas de SNMP me permiten, según mi sistema de monitoreo, generar correos, alertas, un montón de cosas. Y yo puedo agarrar y enterarme. ¿Por qué no lo bloquearía automáticamente? Porque prefiero que me manden una alerta y yo ese ratito me voy al lugar donde está pasando lo que está pasando y enterarme quién es el culpable. Si yo simplemente lo bloqueo, la persona que es culpable es capaz ese ratito de ocultar, hacer desaparecer el router y después llamarme y decirme, oye, tu red no sirve. Me bloqueó. Cuando yo le reclame y le diga, sí, te bloqueó seguramente porque pusiste un router que está generando paquetes de HCP. Va a decir, yo no sé de qué me estás hablando, eso yo no lo hice, es tu red que está fallando. Entonces, yo a modo de no complicarme puedo simplemente generar alertas. Sea cual sea la decisión que tomen, DHCP Snooping es la mejor forma de protegerse. DHCP Snooping también permite proteger del otro tipo de ataque. A los puertos que no son confiables, ustedes le pueden poner límites a la cantidad de solicitudes por segundo. Si ustedes ven que un cliente manda más de 5 solicitudes por segundo, que sería de sobra, pueden decir, ah, no, este tipo está haciendo algo malo. Está tratando de atacarme, lo voy a bloquear. Entonces, la mejor forma de protegerse sería a través de DHCP Snooping. Otra forma
pero eso ya se lo dejo más al módulo de seguridad. Hay la seguridad de capa 2, que es a través de, por ejemplo, Port Security, seguridad de puertos. La seguridad de puertos es una configuración en la que ustedes pueden limitar cuántas direcciones MAC hay por puerto, o cuántas direcciones MAC se van a permitir por puerto. Este ataque de DHCP snooping y otros ataques como el de inundación de MAC funcionan porque la computadora atacante genera un montón de paquetes con direcciones MAC origen aleatorias. Porque si vinieran todas de la misma MAC, no afectaría, no serían ataques. Por ejemplo, de DHCP Starvation yo no puedo crear el ataque con una sola dirección MAC. ¿Por qué? Porque voy a pedir una dirección, me la van a entregar. Y listo. Si yo la pido dirección 1000 veces con la misma dirección MAC, no importa, me van a responder 1000 veces con la misma dirección. Diciendo, ya te di una oferta, pero aquí está. Aquí está tu oferta, aquí está tu oferta, aquí está tu oferta, siempre la misma dirección IP. No estoy haciendo realmente un daño fuerte. Pero si yo ataco con el ataque que les mostré ahorita, estoy generando solicitudes con direcciones MAC diferentes. Y eso sí va a afectar al desempeño de la red. Con Port Security yo puedo decir, en este puerto, o en todos los puertos que están dando la cara a los usuarios, solo se permite una o dos direcciones MAC. Si alguien excede ese límite, va a ser bloqueado. Lo mismo que DHCP Snooping. O se bloquea, o me manda una alerta. Tantas opciones que hay. Ya depende de ustedes cómo quieran manejar su red. Muy bien. No sé si está aquí alguna duda. Bueno, aquí tienen lo que es la oferta de dirección de DHCP. Una vez que ya se ha cumplido el tiempo del alquiler, una vez que ya el tiempo que me alquilaron la dirección se cumple, yo como dispositivo estoy obligado a pedir una renovación antes que se venza el tiempo. Entonces yo cuando estoy viendo que ya se acabó mi tiempo, le mando un DHCP request al servidor diciéndole quiero renovar mi dirección IP. Y él me va a responder con una ACK diciendo listo, te vuelvo a asignar el mismo tiempo que te asigné antes, 10 minutos. Entonces, esta dirección IP es tuya por 10 minutos, pasado ese tiempo me tenés que volver a hablar. Si no, te doy por muerto. Muy bien. Pasémonos a la parte de configuración. Perdón que no les esté dando receso ahorita, pero ha habido un temita de trabajo. Entonces vamos a terminar un poquito antes, pero vamos a tener de corrido ahorita esta parte de la clase. Muy bien. Yo en mi red tengo que identificar quién va a ser mi servidor de DHCP. Puede ser cualquier equipo en la red local. Un router, un servidor, una computadora que tenga un programita, lo que ustedes quieran. Pero tiene que ser un dispositivo en el cual yo confíe. En redes de no muy gran tamaño, un router puede ser un servidor de DHCP confiable. Sí, esto siempre y cuando ese router no esté saturado, siempre y cuando no lo hayamos sobrecargado con otras tareas. Es muy común ver que la gente explota un poco las capacidades de sus routers a nivel de software. Yo les doy un caso, por ejemplo. Los routers MikroTik son conocidos porque te hacen de todo. Y si vos vas a los entrenamientos de certificación, las clases se hacen con router MikroTik muy pequeños. Normalmente te los regalan. Y lo que se hace es que tus laboratorios, haces de toda clase, puedes hacer hasta MPLS, todo, en redes muy pequeñas. Y lamentablemente la gente está acostumbrada a que si un equipo puede hacer algo a nivel de software, a nivel de configuración, significa que puede ser utilizado en cualquier red. Y ahorita ya no pasa tanto, pero antes había harto el
la crítica decían, los routers MikroTik no sirven. Yo me acuerdo que justamente me estaba hablando un colega de eso una vez, dándome toda su explicación de por qué los routers MikroTik no servían. Y yo ese mismo día se me había acabado de cumplir un año desde que habíamos instalado en una red de un cliente 35 routers MikroTik que estaban reemplazando unos routers Cisco, que estaban funcionando sin ningún problema, cada uno con un aproximado de unos 800 usuarios en promedio. Sin ningún problema los equipos trabajando y no se excedía ni un 5% de la capacidad del uso del procesador. Y yo le pregunté, o sea, le traté de preguntar cómo había tenido esa mala experiencia. Dice que traté de instalar en una red un dispositivo MikroTik y no aguantó. Falló como si nada. Yo le dije, bueno, ¿y cuántos clientes eran? Como 300, creo. ¿Y qué router MikroTik utilizaste? El modelo que me mencionó era el mismo modelo que utilizamos en las clases. Si uno lo analizaba en la página web, ese equipo estaba diseñado para redes locales pequeñas. Tiene una capacidad de enrutamiento de 50 megabits por segundo, algo así muy bajo. Y él lo instaló en una red que tenía dos líneas de internet, cada una creo que era 80 megas. Imposible que ese equipo funcione. Yo le expliqué y me dijo, no, pero ¿cómo si esto me funcionaba en la clase? Bueno, eso es en la clase. Uno tiene que aprender a dimensionar. No porque un equipo lo pueda hacer a nivel de software, significa de que tiene que ser implementado en cualquier red. Hay diferentes tamaños de dispositivos. Y a ustedes como ingenieros se les va a complicar ese asunto porque cada vez más y más marcas están tomando el mismo esquema de MikroTik. Equipos de diferente capacidad, pero todos a nivel de software idénticos. Porque eso les gusta más a los ingenieros. Para mí está más bonito que si yo un día tengo que actualizar un router, tengo que mejorarlo, yo pueda agarrar, tomar el router antiguo y ponerle un nuevo propósito, ponerlo en otra parte de mi red para que funcione para que trabaje de otra manera, con otras tareas. Lo mismo va a pasar con otras marcas. Juniper, por ejemplo, ya se unió a esa idea. En algunas cosas, en otras son medio rayados con su licencia. Pero ya va entrando otras marcas en ese esquema. Ahora, ¿a qué quería llegar con esto? Mucha gente ve un router Cisco y dice, este router hace de router, hace de VPN, también hace de DHCP. Pero resulta que es el equipo más saturado de la red. No tenemos que sobresaturar equipos. Mientras más grande es la red, más se van separando las tareas. Va a ser más común que tengamos un router para enrutamiento, un dispositivo para seguridad, un firewall, un dispositivo para nateo, por ejemplo, un dispositivo para DHCP. Es igual que con Wi-Fi. En las redes Wi-Fi de gran tamaño no se ponen router inalámbrico, se ponen access point. El access point contra un router inalámbrico es en funciones más disminuido. Un router inalámbrico es router y access point, a la vez más switch a veces. Un access point solo es access point, solo da acceso de Wi-Fi al cable de red. Pero la diferencia es que existen access point que soportan 500 usuarios simultáneos. Y los routers inalámbricos, no he encontrado uno a la fecha que en una instalación real les hablo, no lo que dice en la caja, no he encontrado uno que pueda pasar de los 20 usuarios y saturarse. Entonces, mientras más vamos escalando el tamaño de las redes, mayor se va haciendo la necesidad de distribuir las funciones. Es igual que en una empresa. Yo empiezo mi empresa pequeña y yo hago de todo. Yo soy gerente, soy contador, soy recursos humanos, soy soporte técnico. Y conforme va creciendo la empresa, yo ya no puedo hacerme cargo de todo. Entonces empiezo a delegar tareas. Y tienen que aparecer otras personas que se hagan cargo de esas tareas. Tal vez de preferencia alguien que tenga la especialidad para encargarse de esas tareas. Alguien que sea experto en todas esas asignaciones. Ahora, en el router Cisco, si ya lo elegí al router para que haga la tarea, lo que tengo que hacer es primeramente, y esto es algo que debo decir es un poquito molesto por parte de Cisco, pero se hace de esa forma. Ustedes tienen que decidir qué direcciones IP no van a ser parte del rango que está disponible para el servidor de HCP. Les explico.
Todo servidor DHCP tiene lo que llamamos un pool, un rango de direcciones, algo que pueden utilizar para llevar una lista de qué direcciones se asignan y qué direcciones no se asignan. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí. Pool, por ejemplo. Aquí yo puedo tener un rango que digo yo voy de la dirección IP 50.2 a la 50.254, por ejemplo. Ese sería un rango. Lamentablemente Cisco no te deja hacer eso. Cisco lo que te dice es, decime qué subred es sobre donde voy a trabajar. Y yo le digo, ok, vas a trabajar sobre la 192.168.10/24. Y Cisco ya dice, ok, significa que yo puedo asignar de la 1 a la 254. Y eso es lo que voy a asignar. A mí me toca decirle, no, espera un ratito. Vos no vas a asignar tantas direcciones IP. Hay algunas que ya están siendo utilizadas por otros equipos. Y me toca hacer esta parte de la exclusión de redes. IP DHCP excluded y decirle qué rango de direcciones no va a estar permitida. A veces ir una por una, por ejemplo, si me dicen no quiero ni permitir la 1, la 50 y la 100. Ok, tengo que lanzar el primer comando que sea IP DHCP excluded address .1. Otro comando .50. Otro comando .100. Una vez que ya excluí las direcciones IP, procedo a crear la configuración de DHCP, que eso se hace con el comando IP DHCP pool. Y un nombre, el nombre que ustedes elijan. Allá adentro tienen que ustedes empezar a realizar la asignación de diferentes parámetros. Parámetro mínimo que ustedes deben asignar es el comando network. En el comando network va a estar la subred sobre la que ustedes van a asignar direcciones IP. Veamos la 192.168.10/24. Después todo lo demás son opciones. Normalmente no va a ser opción el router por defecto ni el servidor de DNS. Eso deberías asignarlo si querés que tus clientes tengan acceso a internet. Los demás no son obligatorios. Nombre de dominio, si no tenés uno, no hace falta que lo asignes. Lo mismo lo de NetBIOS. Y este lease es el tiempo de alquiler, lo que les decía. Pueden poner ustedes por días, por horas, por minutos, combinados o infinito, de forma indefinida. Aquí un ejemplo. Tenemos esta red. Sería la 10. Lo primero que han hecho es decir, no quiero que nunca se asigne de la 10.1 a la 10.9. No pueden asignárselas a nadie. Tampoco puedes asignarle a nadie la 10.254. Hasta aquí no está pasando nada. No hay ningún servicio de DHCP. Simplemente estoy dando reglas que digo, no quiero que estas direcciones IP puedan ser asignadas a nadie. Luego, creo mi configuración de DHCP, mi pool. Y ahí están los tres parámetros mínimos que yo les decía para que funcione una red con internet. Network, 192.168.10.255.255.255.0. Aquí hay algo bonito. Ustedes pueden poner el prefijo en esta configuración. Si ustedes quisieran, pudieran poner un /24. Una de las pocas veces que Cisco les va a dejar hacer eso en IPv4. Así que pueden aprovechar. Ahora, el siguiente, el default router, es la puerta de enlace predeterminada que se va a asignar al cliente. El DNS server es el servidor de DNS que le voy a asignar, que pueden ser varios. Nombre de dominio y listo. Nuevamente el nombre de dominio no es obligatorio y tampoco hace daño. No les va a afectar, a no ser que estén con un dominio empresarial. Por ejemplo, tienen un Active Directory con su controlador de dominio. Ahora, eso va a ser suficiente para que su servidor empiece a asignar direcciones IP. ¿Cómo ustedes pueden verificar que está funcionando? Hay estos tres comandos, pero yo les voy a ser sincero, el principal que les va a funcionar para verificar es IP DHCP Binding. Ese le va a permitir ver
qué dirección ha sido asignada a qué dirección IP ha sido asignada a qué dirección MAC. Van a poder verificar si están funcionando o no. O también pueden usar el IP DHCP Server Statistics, que le va a mostrar qué mensajes han sido recibidos por parte del servidor y qué respuestas ha dado él. O sea, ha recibido ha recibido paquetes de discovery, él ha enviado paquetes de oferta, qué es lo que ha pasado. Te permite ver un mejor detalle de cómo está la red. Y ahí estaría, si es que hacen el comando con show running, los parámetros de DHCP. Y ahí aprovechamos para ver otro filtro, el de section. Cuando ustedes utilizan este comando, el /section, les va a mostrar todas las configuraciones que vengan relacionadas a la palabra DHCP. Fíjense, le estamos mostrando las 3 líneas de DHCP y les muestra estas 4 líneas adicionales porque están bajo un comando de DHCP. Este sería el resultado del show IP de DHCP binding, donde pueden ver qué dirección IP ha sido asignada, a qué dirección MAC la asignaron, cuándo va a expirar esa asignación, cómo fue asignada y en qué estado se encuentra. Les explico cómo fue asignada. Y aquí va a haber un poco de confusión con los términos que voy a usar. Hay algo que se llama configuración de entradas estáticas de DHCP. Y a veces lo van a escuchar que gente le dice DHCP estático. Y eso está medio raro. No está bien dicho, pero les explico qué significa para que no se estén complicando la vida. Estas entradas que yo creo aquí se están creando de forma dinámica. Cuando una computadora pide una IP, se le asigna una IP y la anotamos. ¿Qué IP le asigné a qué dirección MAC? Ahora puede haber situaciones donde yo quiera que la misma dirección MAC o el mismo dispositivo siempre reciba la misma dirección IP, pero yo no quiero configurarla en el dispositivo de forma estática. O sea, yo no quiero ir a la computadora y asignarle una IP estática. Simplemente quiero que él siempre reciba la misma IP. Yo les puedo dar un caso, por ejemplo. Aquí en mi casa tengo un dispositivo, por ejemplo, tengo una consola de juegos. Y hay veces que yo quiero que esa consola no utilice mi conexión a internet directa, sino que salga a través de una VPN. Yo lo que hago es crear reglas de marcado de paquetes, de enrutamiento, según la IP del dispositivo, de la consola. Eso no va a funcionar si mi consola cambia constantemente de dirección IP. Yo no quiero asignarle una dirección IP estática. Podría hacerlo, porque está aquí normalmente, no la muevo. Pero en el caso de que yo decidiera moverlo a otra red, llevarla a otro lado, yo no quisiera tener que acordarme de que tengo que cambiar la dirección IP de estática a dinámica. Quisiera que siempre sea dinámica y funcione donde sea que yo lo lleve. Pero cuando esté en mi casa, quiero que pueda recibir siempre la misma dirección IP. Entonces yo lo que puedo hacer es crearle una asignación estática de dirección IP en DHCP. Lo que hago es de forma manual crear una entrada donde yo digo siempre que venga esta dirección MAC a pedir una IP, dale esta dirección IP. Va a ser de él. Nadie más puede recibir esa dirección IP. Eso es lo que algunos llaman DHCP estático. Así que no se vayan a confundir. Y este es el otro comando de verificación. Show IP DHCP, DHCP Server Statistics. Lo que te permite ver es los paquetes que ha recibido y aquí pueden ver acá abajo, por ejemplo, cuántos DHCP Discovery, cuántos DHCP Request. Yo, por ejemplo, si veo que no estoy asignando ninguna dirección IP, lo primero que hago es venir acá y revisar si es que recibí algún paquete de Discover. Si este valor está en 0, puede ser que no sea mi configuración de DHCP. Puede ser que sea algo más. Tal vez estoy en la VLAN equivocada o tal vez el cliente está en la VLAN equivocada. Sea cual sea el caso, mejor hacemos alguna revisión.
En una computadora, por ejemplo, serían revisar los parámetros que han sido enviados. El ipconfig/all, que te permite ver algunos parámetros que normalmente no verías, como la dirección MAC, el nombre de dominio. La dirección IP siempre la puedes ver. Incluso pueden ver el servidor de HCP. Esta parte me ha ayudado mucho a mí con mis clientes. Yo creo que les he comentado de que con varios clientes me toca llegar a su red. Ellos no tienen idea de cómo está armada y me piden que documente. Y yo les pregunto, digamos, ¿quién es el DHCP? ¿Quién está cumpliendo esta función y esta otra función? Y no saben. Solo me dicen, tenemos este montón de servidores y no sabemos qué hace cada uno, pero no los apagamos porque tenemos miedo de que deje de funcionar la red. Yo, por ejemplo, empiezo descubriendo la red eh, con mi gateway, viendo salto por salto, pero igual aprovecho para descubrir servicios, revisando, por ejemplo, cómo está ahí. ¿Quién fue el que me dio la dirección IP? El 10.1. ¿Quién es mi default gateway? El 10.1. Aquí yo, por ejemplo, puedo razonar y decir, significa que el router es el servidor de HCP. Entonces me voy al router y verifico todas sus configuraciones de HCP para ver cómo está configurado. En el caso que quieran apagar el servicio de HCP en un router Cisco, lo pueden hacer con no service de HCP. Eso no importa si sus configuraciones están ahí. Si ustedes apagan el servicio, no van a ser aplicadas de ninguna forma. Esto es hasta un requerimiento en tema de seguridad. Seguridad es importante apagar todos los servicios que no están siendo utilizados para disminuir el uso de CPU, como también para evitar posibles exploits. Y otro tema que vamos a mencionar es el relay de DHCP. En el relay de DHCP se trata de una función muy interesante para tal vez disminuir la complejidad de DHCP. Por ejemplo, pensemos en una red más grande. Una red donde yo ya tengo 15 subredes diferentes, por ejemplo. Yo tendría que tener DHCP en cada una de las 15 subredes. Yo podría asignarlo a través de los routers, por ejemplo. Pero como son tantas subredes, yo quisiera poder administrarlo de una forma centralizada, agradable y sencilla. Y agarro e instalo mi propio servidor de DHCP. Y es el que está aquí abajito. Ahora, el problema con DHCP, como hemos aprendido, es que es un protocolo que trabaja en el mismo dominio de broadcast. O sea que si mi servidor no está en la misma red broadcast que el cliente, la solicitud no va a ser escuchada. Por ejemplo, PC2 manda una solicitud, este servidor HCP le va a responder. Pero si la PC1 manda una solicitud, va a llegar hasta el router y ahí va a morir. No va a saltar hasta el siguiente dominio. Entonces, mi idea de tener un servidor HCP centralizado va a fallar. No voy a poder trabajar como deseo hacerlo. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, me apoyo en DHCP Relay. DHCP Relay es una forma en la cual yo puedo configurar un intermediario. Un dispositivo que sí está en el mismo dominio de broadcast, que no va a ser el servidor HCP. No va a llevar registro de HCP, pero va a cooperar con el servidor de HCP para hacerle llegar las solicitudes. Y en este caso va a ser, en esta topología, el router 1. El router 1 es un dispositivo que sí está conectado a la misma red, al mismo dominio que la PC1. Cuando la PC1 lanza un mensaje de broadcast diciendo quién tiene dirección IP, el router 1 está ahí, escucha. Y lo que él hace es responderle diciendo yo sé cómo llegar, o sea, yo te puedo proporcionar, perdón, una dirección IP. Perfecto, entonces el dispositivo procede a solicitarme. Lo que él no sabe es que yo por detrás voy a hacer una solicitud al servidor de HCP, al real. Y le decir, oye, me llegó una solicitud de esta red, ¿tenés una IP? Y ese servidor central le va a responder y le va a decir, sí, entregarle esta IP. Yo voy a hacer el registro, decirle que tiene tanto tiempo,
y pasarle todas las opciones. O sea, fingí que sos el servidor de HCP. Ese router responde como diciendo: yo soy el servidor de HCP, aquí está tu oferta de direcciones. La PC1 recibe la oferta y queda feliz. No se entera en ningún momento que el router 1 no es el verdadero servidor de HCP. Y lo mismo va a pasar en toda mi red, no importa cuántos routers intermedios existan, siempre y cuando haya una conexión IP entre el router, o bueno, en todo caso el servidor de HCP Relay, y el verdadero servidor de HCP, siempre y cuando haya conexión IP, vamos a poder utilizar esta configuración. Vamos a poder asignar direcciones IP desde un servidor de HCP remoto. En el caso de Cisco, eso se logra utilizando el comando IP Helper Address. Se coloca en el interfaz que da la cara a la red donde esperamos recibir solicitudes de HCP. Y ahí pueden ver el comando, por ejemplo, IP Helper Address 192.168.11.6. Y digo, si yo recibo una solicitud de IP de HCP sobre el gigabit 000, yo le voy a pasar la solicitud al 192.168.11.6. Y ya con esa solicitud, ese dispositivo, ese servidor va a responder. Este es un protocolo que puede ser expandido, no solo sirve para HCP, también te permite expandir otros servicios más, como por ejemplo TACS, que es para autenticación, DNS, TFTP, para manejo de NetBIOS. Hay diferentes tipos de aplicación que podemos llegar a utilizar. Muy bien. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta. Bueno, para concluir, vamos a ver una cosita más, que es el manejo de configuración de los clientes de HCP. Normalmente cliente de HCP lo consideramos a computadoras, celulares, tablets, pero los routers, por ejemplo, también pueden ser clientes de HCP. Por ejemplo, la clásica es cuando se conectan a un proveedor de servicio. Y un router o un dispositivo puede ser tanto cliente como servidor de HCP. Idealmente no sobre la misma red. Puede ser sobre la misma red. No hay mucha razón para que lo sea. O sea, no sería una buena topología. Normalmente, por ejemplo, como es este router, aquí en esta interfaz es cliente de HCP y en su otra interfaz va a ser servidor de HCP. Ahora en Cisco es muy sencillo configurar DHCP o cliente de HCP. Tan sencillo como ir a la interfaz que ustedes quieran manejar, por ejemplo la interfaz Gigabit 001, y usar el comando IPaddress, excepto que en lugar de poner la dirección IP estática, ustedes solo ponen DHCP. Si hay un servidor de HCP cerca, va a asignarme de forma dinámica una dirección IP. Nada más. Con eso se convierte su dispositivo en un cliente de HCP. Similar a como lo harían en los routers más pequeños, donde normalmente en la interfaz WAN lo vamos a poner para configuración automática. Dependiendo del modelo de router, de la marca, bueno, en marcas más profesionales, vamos a decir, más que están dedicadas para el ámbito de redes corporativas y más grandes, siempre se va a llamar DHCP, porque es el nombre del protocolo. Sin embargo, en redes más pequeñas, donde compramos routers más sencillos, no se sorprendan si no ven en la palabra DHCP. Pueden encontrarlo también como configuración automática o conexión dinámica, por ejemplo, o interfaz dinámico. De todas formas, sigue siendo lo que conocemos como un cliente de DHCP. Perfecto. Bueno, eso es lo que quería cubrir sobre los temas teóricos, bueno, y en ciertos aspectos prácticos de DHCP. Por tema de un problemita que tengo de trabajo,
no vamos a hacer ahorita lo que es el laboratorio, lo vamos a hacer el día lunes al iniciar la clase. Ahorita les estoy pasando por el chat el laboratorio que vamos a hacer el día lunes, por si alguien durante el fin de semana se anima a intentar completarlo. De todas formas, nosotros vamos a hacer toda la demostración de cómo se realiza en el lunes. Ahora, el lunes, aprovechando que vamos a empezar a hablar de los otros protocolos de enrutamiento dinámico, yo quisiera aprovechar para empezar a mezclar un poquito de marcas. Ya quisiera que empecemos a mezclar, en este caso lo vamos a hacer MikroTik con Cisco. A mí siempre me gusta demostrar que no importa la marca, si estamos hablando de protocolos de tipo estándar, como RIP o SPF, DHCP, una marca con otra pueden funcionar sin ningún problema. Entonces les voy a pedir que los que puedan, para el día lunes, puedan tener instalado GNS3. Ahí en el canal de YouTube donde siempre subo los videos de las clases, es más antiguo el video, pero pueden encontrar uno que se llama instalación o instalar GNS3. Ahí van a poder encontrar el paso a paso de cómo hacer la instalación. Y en ese yo les indico que que utilicen ciertos archivos. En esta misma carpeta compartida que tengo de Google Drive, donde están todos los laboratorios, los que les pasé al inicio del módulo, ahí van a poder encontrar esta carpeta. Y ahí están los archivitos, todos los programas, todos los archivos que ustedes van a necesitar para la instalación de GNS3 y para hacer funcionar MikroTik y Cisco en GNS3. De todas formas, si van teniendo preguntas, no se olviden de mandarme mensaje y ahí podemos ver de cómo puedo ayudarlos a resolver qué es lo que está pasando con su red o con su computadora. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a continuar el día lunes y les agradezco mucho por su atención y espero que pasen una buena noche y tengan un buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, hasta luego.